Bueno, continuando con la clase, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me dice, entre dos placas paralelas separadas 4 centímetros existe un campo eléctrico uniforme de magnitud 640 newtons sobre segundo. De manera simultánea se libera un protón de la placa positiva y un electrón de la placa negativa. Determine la distancia a la placa positiva en el momento en que ambos se cruzan. Ignore la atracción eléctrica existente entre el protón y el electrón. Esto me quiere decir que ignore la fuerza de atracción o repulsión que va a tener el electrón con el protón. Ya. Ahora voy a graficar las dos placas. Las dos placas paralelas, me dice. Estas serían las dos placas paralelas. Aquí vendría a ser la placa positiva. Yo lo puedo poner aquí, si es que no me da la gráfica el ingeniero, yo lo puedo poner ambos, como, como guste, ¿no? Puedo poner la placa positiva al lado izquierdo o al lado derecho. Depende de ustedes, ¿no? Pero creo que mayormente da la gráfica para este caso igual. Ya, aquí está la placa positiva y aquí está la placa negativa. El campo eléctrico que generan estas dos placas siempre va a ir hacia la placa negativa. Siempre va a ir así. Ese sería el campo eléctrico que hay entre ambas placas. Siempre va hacia el lado de la placa negativa. Ya. El ejercicio me dice de manera simultánea se libera un protón. De manera simultánea me quiere decir que al mismo tiempo se están liberando el protón y el electrón de ambas placas, ¿no? Ya. De manera simultánea se libera un protón de la placa positiva. Entonces, aquí voy a poner perdón, a ver. De la placa positiva se libera el protón, ¿no? Ya. Ahora me dice, y el electrón se libera de la placa negativa. Aquí está el electrón. Tiene carga negativa, ¿no? Me dice, determine la distancia a la placa positiva en el momento en que ambos se cruzan. Ignore la atracción entre ambas
entre el protón y el electrón. Entonces me pide hallar la distancia, ¿no?, a la placa positiva en el momento en que ambos se cruzan. Ya. A ver, vamos a poner en el momento en que el protón y el electrón se cruzan, vamos a poner más o menos por acá. Lo puedo poner en cualquier lado, ¿no? Aquí o más allá, un poquito más allá, depende de ustedes. No les afectar en nada en el cálculo. Ya. Esta sería la distancia, ¿no? Aquí, esta sería del protón, o sea, del protón de carga positiva hacia el punto de encuentro, donde se cruzan ambos. Lo voy a poner la distancia. Ay, perdón. Le voy a poner la distancia P, distancia P, que sería la distancia que recorre el protón. Y del electrón hacia el punto donde se cruzan, lo voy a poner distancia E, que me indica que sería la distancia que va a recorrer el electrón hacia el punto donde se van a cruzar. Entonces, y a la separación entre las placas lo voy a llamar distancia total. Entonces, distancias, entonces, tomando en cuenta la distancia total sería la suma de ambas distancias, ¿no? De la distancia que va a recorrer el protón y la distancia que va a recorrer el electrón, ¿no? Ya, aquí voy a poner mis datos. Aquí la carga del electrón voy a poner, que sería de menos 1,6. Este menos no se lo toma en cuenta para el cálculo, ¿no? Carga del electrón sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, la masa del electrón, que sería de 9. Todos estos datos vamos a utilizar la masa igual para calcular aceleración, ¿no? La masa 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora la carga del protón. La carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la masa del protón sería 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. La distancia total me da, ¿no?, la separación entre ambas placas. Aquí me está diciendo entre dos placas paralelas separadas 4 centímetros. Entonces aquí voy a poner, sería la distancia total igual a 4 centímetros. 4 centímetros lo voy a transformar a metros, que sería 0,04 metros, ¿no? También me da el campo eléctrico, ¿no? Aquí está, 640. 640 newton sobre coulomb. Creo que no tengo más datos, entonces vamos a comenzar a resolver.
me pide, a ver, determina la distancia de la placa positiva, ¿no? O sea, tengo que determinar esta distancia P, ¿no? Porque esa es la distancia, o sea, en el momento que se cruzan, tengo que determinar la distancia que hay del momento donde se cruzan hacia la placa positiva, ¿no? O sea, la distancia que recorre el protón. No, pues, sí, solamente me está pidiendo esa distancia, ¿no? Entonces, aquí voy a poner la distancia P. No sabemos, tenemos que hallar. Primeramente voy a empezar, para este tipo de ejercicio, voy a empezar a hallar la aceleración del protón y del electrón. Entonces aquí voy a poner para un ratito. Aquí mejor lo voy a hacer. Aquí voy a poner para el protón, primeramente. Para el protón. Ya. Una cosa que me estaba olvidando aquí, dijimos que la distancia total va a ser a la suma, ¿no? De la distancia P más la distancia E. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Esto se va a ocupar ya más ya una vez hallado las aceleraciones de ambos, del electrón y protón. Ya, para el protón, la aceleración del protón sería la fórmula, ¿no? La carga del protón por el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser el mismo para ambos, ¿no? Sobre la masa del protón. Reemplazo dato. Entonces, la carga del protón sería, aquí lo tenemos, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo eléctrico, 640 newton sobre coulomb. Sobre la masa del protón, que es 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Entonces la aceleración que va a tener el protón sería igual a 61,2 por 10 elevado a 9 metros sobre segundo cuadrado. Con eso estaríamos hallando la aceleración del protón. Esto es para el protón, ¿no? Todavía seguimos resolviendo para el protón. Para el protón. Sabemos que aquí nos dice de manera simultánea se libera un protón de la placa positiva y un electrón de la placa negativa. Entonces, inicialmente su velocidad va a ser igual a 0, ¿no? Porque no tiene ninguna velocidad. Es como si se estaría soltando sin ninguna aceleración, digo, sin ninguna velocidad. Por lo tanto, la única fórmula que se va a ocupar en
en este ejercicio va a ser la de la distancia. En este caso sería la distancia que tiene el protón. Igual, una cosa, conforme el protón vaya hacia el punto donde se van a cruzar, va a ir acelerando, ¿no? Por eso estamos calculando la aceleración. O sea que es un movimiento variado o acelerado, ¿no? Entonces, la única forma que se va a utilizar en este caso va a ser la distancia del protón igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración del protón por el tiempo, ¿no? Tiempo al cuadrado. Entonces, como dijimos que la aceleración, la velocidad inicial es igual a 0, por lo tanto, el tiempo también va a ser igual a 0. 0 por el tiempo, 0, ¿no? Todo número multiplicado por 0 es 0. Ya, entonces me quedaría esta fórmula. Distancia del protón, la distancia que va a recorrer el protón igual a un medio por la aceleración del protón por el tiempo al cuadrado. Con eso estaría teniendo ya mi ecuación 2. Aquí una cosa que me olvidé explicar acá. El tiempo que va a tardar el protón, aquí lo voy a poner, en llegar hasta el punto donde se van a cruzar va a ser el mismo que el tiempo que va a tardar el electrón en llegar hacia el punto de cruce, donde se van a encontrar, ¿no? Ambas caras. Sería el mismo. Por lo tanto, para ambos casos vamos a ocupar el mismo tiempo. Aquí está, lo estamos simbolizando con el tiempo t, ¿no? Ya. Para ahí ya acabamos para el protón. Ahora seguimos para el electrón. Ya. A ver, un ratito. Ahorita sigo. Ya, continuamos. Ahora para el electrón. Hago lo mismo. Calculo primeramente la aceleración del electrón. Entonces sería la carga del electrón por el mismo campo eléctrico sobre la masa del electrón. Entonces sería aceleración del electrón sería igual. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb por el campo eléctrico, que sería 640 newton sobre coulomb. Sobre la masa del electrón, que sería 9,11 por 10 elevado a menos 19. Perdón, no es menos 19, es menos 31. Menos 31 kilogramos.
Entonces la aceleración que va a tener el electrón sería 112,4 por 10 elevado a 12 metros sobre segundo cuadrado. Con eso ya estaría hallando el electrón, o sea, la aceleración que va a tener el electrón. Ahora seguimos con el mismo paso de acá para hallar la distancia, ¿no? Para el electrón también es movimiento acelerado variado, ¿no? O sea, se va a ocupar la misma fórmula, que sería la distancia que va a recorrer el electrón igual a velocidad inicial del electrón más un medio por la aceleración que va a tener el electrón por el tiempo al cuadrado. Aquí también para este caso la velocidad es igual, la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, 0 por el tiempo, 0. Se van a simplificar. Solo me quedaría esta fórmula. Distancia que va a recorrer el electrón igual a un medio por la aceleración del electrón por el tiempo cuadrado. Con esto ya estaríamos teniendo nuestra nuestra tercera ecuación. Ecuación 3 lo llamo. Si se fijan aquí en esta fórmula, no puedo hallar directamente la distancia que va a recorrer el protón porque no tengo el tiempo, ¿no? Sí o sí necesito hallar el tiempo para poder reemplazar en esta fórmula. Por eso es que hemos hecho toda esta ecuación, toda esta fórmula. Ya. Una vez teniendo esto, puedo reemplazar la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1. Hagamos eso, a ver. Ya. Aquí voy a poner. Reemplazo la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1. Ahí. Ya, reemplazando en la ecuación 1, aquí está, sería reemplazando en la ecuación 1 sería distancia total igual, aquí está, distancia P, la distancia del protón. Entonces reemplazo con esta fórmula, sería un medio por la aceleración del protón por el tiempo, ¿no? Es el tiempo al cuadrado. Eso sería, ¿no? Aquí está. Ahora más, aquí está más, la distancia del electrón. Reemplazamos por esta fórmula de acá, que sería un medio de la aceleración del electrón por el tiempo al cuadrado. Aquí si se fijan, tengo todos los datos, tengo la distancia total, aquí está,
0,04 metros. Tengo la aceleración del protón, tengo la aceleración del electrón. Solamente tendría que despejar el tiempo, ¿no? Ya. De aquí, puedo sacar factor común el tiempo, ¿no? Entonces, distancia total igual. Saco de estos dos, saco el factor común el tiempo al cuadrado. Me quedaría, sería 1/2 por la aceleración del protón más 1/2 por la aceleración del electrón. Ya. Una vez hecho eso, despejo, ¿no? El tiempo sería el tiempo al cuadrado igual. Todo lo que está en el paréntesis está multiplicando, ¿no? Pasaría a dividir. Por lo tanto, sería distancia total sobre 1/2 por la aceleración que tiene el protón más 1/2 de la aceleración del electrón. Entonces aquí tengo que hacer desaparecer el cuadrado del tiempo. Por lo tanto, elevo todo a raíz cuadrada. Entonces, cuadrado con raíz cuadrada se van. Solamente me quedaría tiempo, ¿no? Ya. Reemplazo directamente los datos. La distancia total es igual a 0,05 metros. De 0,04 metros. Aquí está. Ahora, 1/2 por la aceleración del protón. Aquí tenemos 61,2 por 10. 61,2 por 10 a la 9. 61,2 por 10 elevado a 9 metros sobre segundo cuadrado. Por 1/2 por la aceleración del electrón, que sería 112,4 por 10 elevado a 12 metros sobre segundo cuadrado. Más 1/2. Perdón, más 1/2, ¿no? Ya. Ya. Entonces, mi tiempo sería igual a 2,667 por 10 elevado a menos 8 segundos. Con eso estaríamos hallando el tiempo que va a tardar el protón con el electrón en cruzarse, ¿no? Ese tiempo. Entonces, aquí recién puedo reemplazar en la ecuación 2, ¿no? El tiempo, que es para poder hallar la distancia del protón, o sea, la distancia hacia la placa positiva que me pide el ejercicio, ¿no? Entonces aquí voy a poner T reemplazo en la ecuación 1.
Ya. Reemplazando en la ecuación 1, aquí está, pero aquí. Lo voy a poner nuevamente la ecuación aquí para reemplazarlo ahí. La distancia P es igual a 1/2 por la aceleración del protón por el tiempo al cuadrado. Entonces, distancia P igual. Reemplazando en la ecuación 2 va a ser, ¿no? Ah, sí, en la ecuación 1, perdón. En la ecuación 2. Ya, reemplazando en la ecuación 2 sería distancia P igual a 1/2 por la aceleración del protón, que es 61,2 por 10 a la 9 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que hemos hallado, 2,667 por 10 elevado a menos 8 segundos. Todo eso al cuadrado, ¿no? Ya, entonces la distancia P, o como dice el ejercicio, la distancia hacia la placa positiva sería igual a 21,7 por 10 a la menos 6 metros. Este sería el resultado que me pide el ejercicio. Esta sería la distancia hacia la placa positiva. No hay ninguna duda hasta acá, ¿no? Esta distancia la podríamos simplificar y poner 21,7 micrometros, ¿no? Por 10 a la menos 6 es igual a micro, ¿no? Ya. Si no hay alguna duda hasta acá, con eso terminaríamos ya la clase. Solamente se aplica fórmulas, como se dan cuenta que. No hay ninguna duda entonces, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el siguiente domingo. Ok. Neta, nos vemos. Gracias.